Hola, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el decano académico del Seminario Teológico de Sevilla. Y hoy en el Decano Responde me gustaría responder a este artículo escrito por Dionisio Baerler. Dionisio Baerler, no le conozco, nunca hemos coincidido en ninguna conferencia, en ningún sitio, no hemos correspondido por mail, de teléfono, nada. No sé mucho de él. Curiosamente, parece que ha pasado tiempo en Indiana y yo soy de Indiana, así que, pero no le conozco. Es profesor en CEU y ha escrito unos libros. Acaba de publicarse un artículo que se llama Usar la Biblia respetando lo que es. Y pues he leído artículos por Dionisio en el pasado y creo que noto una tendencia en sus artículos. Y la tendencia es, me parece, y creo que lo vais a ver, me parece que la tendencia es Dios es libertad y gracia. No quiero decir amor, pero quizá también amor. Dios es amor o mejor, gracia. Dios es libertad. Dios es todo lo bueno. Y si aparece algo en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento, que no sea gracia, que no sea libertad, pues o lo tenemos que rechazar, redefinir, descartar o algo así. Y este es un buen artículo para entrar en su argumento. Ahora, este artículo, en mi opinión, no está bien escrito. Hay muchos desvíos y no es un artículo muy lógico, muy coherente. Ahora, cada autor puede escribir como quiera, pero para mí fue un poco difícil seguir la lógica. Empieza con esta historia de una amiga que que es menonita, que es a favor de las uniones, creo que son uniones homosexuales o algo así en la iglesia. Sí, matrimonios para gays y lesbianas. Y luego entra en esta sección lo que pienso en síntesis y no sé qué, no he entendido la síntesis, no sé qué es lo que quiere decir. Ahora, comete algunos errores muy importantes. Y sinceramente, no entiendo su argumento aquí y quiero llegar al final de su artículo, así que solo quiero hacer un par de comentarios aquí. Pero él dice algunos elementos que me parecen esenciales, ¿ok? Estos son elementos esenciales. Número uno. Y eso es muy interesante, ¿ves? Número uno no es muy grande, ¿eh? Sí, perdón. Número uno no es muy grande. Según el Evangelio de Juan, la palabra, logos, de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios no es un libro, es una persona. Esto es esencial. Y quien no haya comprendido esto está condenado a emplear equivocadamente la expresión, la palabra de Dios dice que, pues sí y no. Sí y no. Por un lado, sí está clarísimo que el Hijo es la palabra de Dios. Juan 1:1, incluso Proverbios 8, es la sabiduría de Dios. Muchos cristianos interpretaban Génesis 1:3, Dios dijo como una referencia al Hijo. Pues eso, por un lado, eso está claro. Por otro lado, incluso los propios autores de la Biblia se refieren a la Biblia con la expresión, la palabra de Dios dice. ¿Okay? No podemos hacer crear una división entre la palabra de Dios como libro y la palabra de Dios como hijo, y esto me gusta y esto no. No siempre. Esto tiene algunos errores o esto tiene cosas que no son de gracia, libertad, etcétera, etcétera, pero el hijo siempre sí, y eso es la palabra de Dios. Entonces siempre yo recurro
a esta palabra de Dios. Es una distinción equivocada, falsa. La Biblia es la palabra de Dios que nos viene por el propio Espíritu Santo. ¿Okay? Esto es el propio Dios comunicándose a nosotros, y eso nunca va a ser diferente del Hijo. Nunca. Esto es una... y lo dice aquí como si fuera algo súper claro. Aparentemente para él es muy esencial, pero por un lado sí es esencial. Hay que entender que no adoramos un libro, no seguimos un libro, seguimos una persona, adoramos una persona. Eso sí es esencial, pero la distinción, la división que hace aquí no es útil. Ok, y bueno, dice otras cosas. Respetar lo que la Biblia es, de nuevo, no entiendo mucho lo que quiere decir aquí. Esto es casi en algunas partes es un resumen de la historia de la iglesia. Um, y aquí llegamos al meollo del problema, de lo que veo con este artículo. Ser discípulo de la palabra del Hijo. Okay, voy a empezar a leer aquí. Mi tema hoy es valerse con rigor y seriedad del testimonio bíblico para orientar correctamente la vida de la iglesia. La cuestión particular con que he arrancado esta cuestión de su amiga y los matrimonios para gays y lesbianas. La cuestión particular con que he arrancado citando aquella correspondencia personal no me resulta en especial interés. Pues es de especial interés hoy día. Pero está bien, está bien. Ok, no le interesa, está bien. Espero conseguir esquivar, participar en este debate concreto que me parece francamente estéril. Bueno, no lo sé. Ok, pero ahora entra, dice algunas cosas muy interesantes. Mi propuesta entonces que orienta mi vida es relativamente sencilla. Me declaro discípulo de Jesús. Vale, está, pero ¿quién negaría eso? ¿Quién diría, no soy discípulo de Jesús, soy discípulo de la Biblia? Todos somos discípulos de Jesús. No sé qué quiere decir con esta frase. A menos que quiere decir, la palabra de Dios como Biblia no siempre me gusta, pero la palabra de Dios como el Hijo de Dios siempre me gusta, porque aquí hay libertad, hay gracia, todo optimismo, etcétera, etcétera. Esto es lo que me gusta, esto no. Por tanto, yo soy discípulo de Jesús y no de la Biblia. Cuando veo hay una contradicción entre Jesús y la Biblia, pues siempre Jesús sobre la Biblia. La iglesia nunca, nunca ha interpretado la Biblia así. La Biblia es eh, es de Dios, soplado por Dios. No podemos hacer una distinción entre la Biblia como libro y el Hijo. Me declaro discípulo de Jesús, como Él y los apóstoles pretendo cumplir la ley, no abrogarla, pero siempre desde la libertad del Espíritu. Ahí ves libertad del Espíritu, libertad que viene de estar en relación permanente con Dios mediante el Espíritu derramado en la iglesia, que nos libra de servidumbre fetichista a la letra muerta. ¿Pero qué quiere decir con esto? ¿Qué es servidumbre fetichista a la letra muerta? ¿Eso qué es? No lo explica. Nuestra vocación. ¿Ves? Para mí son frases abiertas a interpretaciones peligrosas. Nuestra vocación es ser hijos de Dios y no esclavos de textos antiguos. ¿A cuáles textos? ¿Y qué quiere decir ser esclavo de textos antiguos?
yo soy esclavo, quiero ser esclavo del texto. Eso es lo que la llamada del cristiano es ser esclavo por debajo de las escrituras. En ese sentido, yo sí quiero ser esclavo de estos textos antiguos. Pero, y aquí entramos en, bueno, más, vamos a entrar en los ejemplos, pero mira esta frase aquí. Eso no significa, por supuesto, rechazar la influencia importantísima de la Biblia, ¿ves? Y había hecho algunas alusiones a esta misma idea anteriormente en el artículo, pero aquí él no habla de la autoridad de la Biblia, sino la influencia, ¿ves? Es que lo veo interesante que no usó la palabra autoridad de la Biblia, sino la influencia, pues muchas cosas nos pueden influir. Está bien, pero la Biblia no es otra influencia, es para los cristianos, los protestantes, la influencia más importante y más que una influencia es la autoridad principal en la vida de los cristianos. Pongamos unos ejemplos para entendernos mejor. Ok. Ejemplo número 1. Unas porciones muy extensas del Antiguo Testamento abrazan con naturalidad el militarismo de los reyes y hasta guerras de religión. No. Esto es lenguaje. Esto no es lenguaje preciso. Guerra de religión. No existía, o sea, hoy día lo que entendemos con la expresión guerras de religión no es lo que los israelitas hacían en el Antiguo Testamento. Son cosas totalmente distintas. No fue genocidio, no fue asesino, no, esto son cosas totalmente distintas. Jesús, sin embargo, ¿ves la distinción una vez más? La Biblia, no me gusta la Biblia, pero Jesús, la palabra, yo sí, no podemos hacer esto, pero es lo que hace. Jesús, sin embargo, sometido como todos los judíos a la dominación militar del Imperio Romano, instruyó perdonar y amar al enemigo, y sus seguidores entendieron que la salvación de Dios puede alcanzar hasta a los oficiales del ejército de ocupación. Eso, por un lado, sí es correcto. Por otro lado, cuando los soldados preguntaron a Juan el Bautista, para ser bautizados nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Juan el Bautista no dijo, tenéis que dejar de ser soldados. No. Él dijo, haced lo bueno, sed un buen soldado, un soldado justo, ¿no? Y el texto clave, Romanos 13, dice que el gobernador lleva la espada. ¿Okay? Lleva la espada. Ahora, él, según tengo entendido, él es menonita, entonces es pacifista, si le entiendo bien, no le conozco, pero creo que es pacifista, entonces esta interpretación es una interpretación esperada de alguien de su contexto, pero no, no es una interpretación adecuada por los dos textos que he mencionado, pero también Apocalipsis, este mismo Jesús, el mismo Jesús que él dice perdonar y amar al enemigo, por un lado sí, por otro lado, Apocalipsis, él va a ser uno de estos reyes militares. Él va a llevar a cabo esta guerra de religión. Apocalipsis. ¿Okay? ¿Qué hacemos con Apocalipsis? ¿Hay esclavitud a lo ancho de toda la Biblia? Pues sí y no. Sí y no. Una vez más, hoy día cuando usamos la palabra esclavitud, tenemos en mente la esclavitud a partir del siglo, ¿cuándo empezó? Siglo XVI, XVII, cuando varios estados, naciones, en el sentido moderno de la palabra, viajaban sobre todo a África, y no solamente imperios cristianos, también imperios musulmanes. Todos iban a África para
llevar esclavos, sobre todo al Nuevo Mundo, pero también a Inglaterra, España y otros lugares. Esto es condenado en la Biblia. Uh, existe una especie de esclavitud que es totalmente diferente de la esclavitud que acabo de mencionar. Son dos especies de esclavitudes totalmente distintas. La de la Biblia es cuando uno, por su propio pecado, malas decisiones, incompetencia, está en deuda, tiene problemas, no tiene otra ayuda por sus malas decisiones. Él se vende, por decirlo así, por cierto periodo para aprender las herramientas que necesita para sobrevivir en la vida y no solamente sobrevivir, sino tener una vida mejor. Y si quiere puede quedarse, pero es decisión suya. ¿Ok? Y la otra especie de esclavitud, de raptar gente, eso lleva la pena de muerte. ¿Ok? La pena de muerte. Así que esto no es una buena lectura de la Biblia. Ok, y tan tarde como la carta de Pablo de Filemón, esta fue aceptada sin rechistar por el pueblo de Dios. Pues, no lo sé. Necesitamos más estudios sobre esto. No conocemos las circunstancias del día. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, en estos últimos siglos, no. El cristianismo ya por sí mismo casi había exterminado la esclavitud en la Edad Media. En la Edad Media apenas existía la esclavitud, en la iglesia, por lo menos. Así que esto no es un invento moderno. No, la iglesia, esto siempre ha sido la postura. Y los judíos del Antiguo Testamento, ¿cuántos esclavos sabemos? Muy pocos, o sea, esto no fue muy frecuente. Bueno, se menciona con los abusos de los judíos hacia otros judíos, pero esto no fue algo común. Sin embargo, en estos últimos siglos hemos entendido que la dignidad de todo ser humano y la preferencia marcada de Dios por los marginados y humillados de la sociedad nos inspira a rechazar rotundamente toda esclavitud hoy día. Bueno, esto es una mala lectura de la Biblia. Y bueno, yo diría que sigue existiendo cierta especie de esclavitud hoy día. Gente en deuda. En cierto sentido, la cárcel funciona como una especie de esclavitud por las malas decisiones de la gente. Pero la esclavitud de raptar gente, obviamente, condenado, pero no solamente en la modernidad, sino la iglesia siempre ha tomado esta postura y incluso el Antiguo Testamento. El tercer ejemplo, una lógica parecida nos ha llevado a casi todos los cristianos en estas últimas décadas a abandonar el costumbrismo de antiguo que daba preferencia a los varones sobre la mujer. No. Esto sigue siendo una postura minoritaria en la iglesia. Ni la iglesia ortodoxa, ni la iglesia católica romana, ni la mayoría de las iglesias protestantes han afirmado o han abandonado este costumbrismo de antiguo que da preferencia a los varones. Pero la manera en la que lo explica, dar preferencia a los varones sobre la mujer, esto no es cuestión de dar preferencia, esto es cuestión de mantener una orden en la creación que refleja la orden de Dios, que refleja verdades espirituales. Esto no es cuestión de dar preferencia
Y mire lo que dice en la próxima oración. La Biblia en ambos testamentos trae narraciones y disposiciones que predican o por lo menos dan a entender su inferioridad en la sociedad y en la iglesia. No. ¿Cuál texto menciona su inferioridad? La Biblia habla de la igualdad del varón y de la mujer a nivel, digamos, ontológico y una diferencia en el funcionamiento, en lo que hacen. Algo parecido a la igualdad entre el Padre, Hijo y Espíritu y una división, una diferencia entre lo que hacen. Algo parecido. Esto hoy nos resulta francamente repugnante. No, no nos parece repugnante. Esto es lo que dice la Biblia y lo que la iglesia siempre ha afirmado y lo que la mayoría de la iglesia sigue afirmando. ¿Ok? La Biblia lo dice, la historia de la iglesia, es decir, la tradición lo dice, lo afirma, y la propia filosofía, es decir, la metafísica de la propia creación afirma una diferencia, una distinción entre los sexos. Esto hoy nos resulta francamente repugnante y entendemos con naturalidad que esa repugnancia nos viene inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Ves? Esto no me gusta de la Biblia, pero el Espíritu, una persona, nos da esta repugnancia. Entonces podemos, esta parte de la Biblia ya no existe. Es así, es el propio Espíritu quien habló en la Biblia que nos habla hoy. La repugnancia no viene del Espíritu, la repugnancia viene de la cultura. ¿Ok? Viene de la cultura. Bueno, no voy a seguir hablando de esto. Creo que he explicado las objeciones que tengo con este artículo. Y creo que voy a terminar aquí. Pues gracias por acompañarme y espero veros en el próximo vídeo. Gracias.